escuchar a través de esa grieta de lo increado. Hola, buenas tardes. Programa número 50, pero en realidad el 51. Bienvenidos al área 51 de la grieta de lo increado. ¿Y por qué el 51 y no el 50, pese a que el 50? No tengo la menor idea, doctor Chinaski. ¿Cómo le va, Berlanda? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Viegas? Buen día. Bien, buenas tardes. Buenas noches. Ahí está. No tengo la más mínima idea por qué ustedes se han saltado del 50 al 51. Ustedes, y me miran todos a mí. Claro. No, primero quiero... Vamos a poner las cosas en su lugar. Las cosas en su lugar. Primero quiero agradecer a nuestro operador Cristian, que está siempre atento, que nos ha regalado una caja de bombones por el programa número 50, así que... Un aplauso para Cristian. Un aplauso para Cristian. Y ahora vamos a explicar por qué el 51 y no el 50. Vamos a explicar que el programa 50 en realidad siempre lo venimos pensando y pergeñando como un gran festejo con un programa en vivo, con bandas amigas invitadas a tocar. Hay que darle tiempo a la gente que nos escucha de Bahía Blanca, de Buenos Aires. Vienen caminando Santa y todavía Fe, no claro, llegaron. Claro. La gente que viene de Ecuador, Sí. de la India. De España. Todavía no han llegado. Y debemos decir la verdad, este programa consta de una producción paupérrima que no ha podido ponerse las pilas para conseguir el lugar del festejo. Claro, se iba acercando. Para los 50 programas. Entonces, hoy, que es la emisión número 50 de La Grieta de lo Increado, decimos nombrarla como la número 51 y dejar en el éter, como dice Viegas, el programa número 50, que esperemos que sea dentro de poco, donde ahí festejaremos en vivos con la presencia de todos ustedes. Me parece que se va para fin de año esto, si seguimos así, ¿eh? Están todos invitados. Muy probablemente, pero el tiempo es relativo, así que el fin de año puede ser agosto. Seguro. Además, así que si alguno tiene algún bar... Además hay gente que nos escucha por mejor... YouTube cuando a usted, Chinaski, se le da la gana de subir los programas, entonces estaban como 10 programas atrasados, desesperados, y capaz que ni se enteraron 9 que ya atrasados, estamos en el programa 51, y bueno, a esa gente también tienen que asistir. A al mí programa, me gustaría que a lo vivo. mejor hay algún oyente, o algún oyente dueño de un bar, o que tiene un amigo que tiene un bar y que quiere recibir a este trío fantasmagórico, a que festeje y de rienda suelta a su locura en su boliche. Así que se pueden comunicar con nosotros por nuestro Facebook, La Grieta de lo Increado, y estamos abiertos a todas las opciones de festejo. Banda ya tenemos, es una sorpresa grande que tenemos para ustedes. No es tan sorpresa, ya lo dijo usted. No lo dije. Ah, no, es otra a banda. ustedes se lo dije, pero no. U otras. La cortina del programa. Falta el lugar. Esa puede ser una. ¿No tenemos a la banda autora de la cortina del programa? Sí, bien. Bien. Hay Hay más, otra, hay más, más. Bien. Una sorpresa. Sorpresa. Así que bueno, cuando aparezca el lugar... Bárbaro, el programa número 50. Quiero aclarar porque hoy vamos a cambiar el programa. Porque iba a estar nuestro amigo Prometeo, que íbamos a seguir hablando con la parte de la Deep Web y de la parte quizás más oscura de la Deep Web. Pero no sabemos si a raíz de esto sufrió un percance porque le fue provocado o porque se pescó un virus. Para Esa mí es la duda, no sabemos si como iba a hablar de esto, Prometeo, alguien interceptó alguna de sus comunicaciones. Iba a hablar de esto. Y te no tenemos es un tema complejo para mí, que fue algo psicosomático. No, para mí que fue un atentado. ¿Ah, sí? Sí. Peor, yo creo que se enteraron y fue un atentado. Pero bueno, seguramente gente del nivel 7. Si no existe ningún problema, la próxima semana sí vamos a estar con ese programa. Entonces hoy tuvimos que cambiar sobre la marcha y continuando con lo que veníamos haciendo, que era el tema de... Me voy a comer, ¿podemos decir marcas? Sí. Voy a comer un garoto surreal. No sé cómo me va a caer, pero estoy comiendo bombones, ¿eh? Está bien. Hay que celebrar. Ya, gracias, Cristian. Les decía que vamos a continuar con lo que es
lo que era la línea de los programas que veníamos haciendo, que tenía que ver con el tema de los mitos y las leyendas. Este programa iba casi tocamos los cuentos de hadas, estuvimos ahí. Sí, y que lo vamos a tocar más adelante. Está todo ahí cercano. Pero hoy vamos a tocar, siguiendo en esa línea, hasta la semana próxima, que vamos a continuar con el tema de la Deep Web, vamos a hablar de algo que es muy común y que seguramente a todos los oyentes alguna vez le ha tocado encontrarse con esto, que no es ni nada más ni nada menos que lo que se conoce con el nombre de leyendas urbanas o folk tales, cuentos de amigo a amigo, y que tienen que ver con algo que es una estructura distinta a lo que son las leyendas, que justamente son las leyendas del pasado, la leyenda del lobizón, la leyenda del pompero, que tenían más que ver con una época más antigua y que tenían que ver con un ámbito más rural, como el que hablábamos. Y justamente este tipo de leyendas se llaman leyendas urbanas porque aparecen enmarcadas dentro de lo que es el ámbito de la ciudad, el ámbito urbano. De la sociedad industrial también. De la sociedad industrial, y que tienen fundamentalmente, generalmente todas conllevan una moraleja o una advertencia final. Y lo interesante del caso es que este tipo de cuentos no solo va de país en país, sino que se traslada de época en época, y podemos encontrarlo en distintos países con pequeñas variantes, pero básicamente se conserva la misma estructura de lo que es la leyenda original, o de lo que es el cuento original. Y la otra característica que tiene, y por eso se llama folk tales o cuento de amigo a amigo, es porque nos hemos encontrado, o por eso decíamos que seguramente a algún oyente siempre le ha pasado, que el relato es que le pasó al amigo del amigo o al primo del primo. Es decir, aquí no es anónimo, sino que hay una fuente supuestamente fidedigna, porque es el amigo de un amigo, pero lo interesante es que cuando uno va a rastrear esa fuente nunca termina apareciendo y siempre termina perdiéndose en la nebulosa de las amistades, o en la nebulosa de quién fue el que realmente le sucedió. Que realmente le sucedió. Hay cuentos o hay leyendas muy cercanas. Vamos a contar algunas anécdotas que hemos tenido sobre estas leyendas urbanas, que hay que diferenciarla, y porque a veces también se entremezcla con los que son los denominados los bulos o falsas noticias, digamos, como por ejemplo, según los países, ¿no? Como por ejemplo que murió Paul McCartney. Claro, exactamente. Siempre hay algún famoso que no murió y que lo matan anticipadamente. O que Jabran está escondido en un paraíso. Por ahí. Esa se parece más también a una leyenda urbana, ¿no? Claro, Paul McCartney, es verdad, esa leyenda que está muerta y que pusieron un doble. De hecho, hay una serie de fotos comparativas del supuestamente trucho McCartney, diferencias anatómicas en fotos con el verdadero, en rasgos, particularidades de la nariz o de la oreja, etcétera. Claro, la diferencia es que Elvis Presley no murió. Sí, bueno, Calamaro está vivo, eso es. Hablando de famosos, digamos, una de las leyendas urbanas más persistentes y difundida alrededor de todo el mundo es la de Walt Disney. Exacto. Walt Disney, que usted habrá escuchado, la gente afirma que sus restos están criogenizados. Perdón, la información brindada por el doctor Viegas absolutamente falso. Jamás fue criogenizado o congelado, ¿no? Tengo que hacer una aclaración. La información que el doctor Viegas dirá a continuación puede herir almas y corazones sensibles. Por favor, los niños, córranse de la radio. Sí, adelante, Viegas. Bueno, ¿cómo que está congelado? Lo van a revivir y va a seguir dibujando, Viegas. No venga con otras cosas. No, esto de que el cuerpo de Disney habría sido congelado hasta el momento en que los avances científicos pudiesen devolverlo a la vida es una leyenda falsa, ¿no? No hay hay constancia, digamos, de la muerte de Disney y de su incineración posterior. Y no está claro el origen del rumor. Hay dos biógrafos de Disney. Un escritor, Leonard Mosley, que escribió una biografía del mundo de Disney en 1985, y Mark Elliott, que escribió Walt Disney Hollywood's Dark Prize, otra biografía del famoso dibujante, en 1993, y los dos mencionan el interés que tenía Disney por la
la criónica, digamos, la ciencia esta del congelamiento de los cuerpos humanos en los últimos años de su vida. Aunque no aportan ninguno de los dos fuentes concretas de esto. Es decir, que también puede ser que sean dichos y que estos biógrafos lo han tomado. También es cierto que Disney era conocido, sobre todo en sus últimos años, por el interés en cualquier innovación tecnológica. Puede ser que alguien haya escuchado que justamente se haya interesado por esta nueva técnica. O también puede ser que alguien haya relacionado ambas cosas. Justo la muerte de Disney se produce en momentos en que tal vez estaba de moda o en las revistas de divulgación científica comenzaba a hablarse de esto de la criogenia y bastó que, digamos, juntaran ambos acontecimientos. Lo cierto es que no hay ninguna, digamos, fuente concreta ni ninguna certeza de esta leyenda urbana, ¿no? Que se resiste a desaparecer, ¿no? Cada tanto sigue apareciendo gente que vuelve a repetir la viejísima ya historia de que Disney está ahí con cubitos de hielo y que en cualquier momento vuelve a dibujar al Pato Donald, ¿eh? Bien, ¿usted lo congelamos o no? Avíseme desde ahora, si voy juntando el dinero. ¿Le gustaría? Y no despertar, sé, por ejemplo, en el año 2113. Me veo como esas cabezas de los Simpsons. Futurama, perdón. Encerradas en pelado ya, por supuesto, claro. Sí, y hablando así como en la cabeza de Nixon. Futurama. Y la leyenda urbana más común que uno la ha escuchado a los abuelos, que yo la escuché concretamente de mis abuelos, contada, que aparece en otros países también, que no abre el alfajor abajo de la mesa, hágalo en el micrófono, no hay problema, o si no nadie lo ve, quédese tranquilo. Era para que no haga ruidito el papel. Ahora me voy a comer uno de Amendoim. Amendoim. Esta leyenda que le digo que es bastante conocida y seguramente algunos oyentes la van a recordar, tiene que ver con el tema de la mancha de café. Sí, la chica de la mancha de café. La chica de la mancha de café. Que la leyenda urbana es un cuento que básicamente es así, la historia, por eso digo que es bastante común acá en Argentina. Esta historia fue bastante común y también se encuentra en otros países. Y hay muchas variantes. Hay muchas variantes. Igual que los mitos, que también tienen muchas variantes, acá ocurre lo mismo. Y no solamente se encuentra en los países, digamos, de habla hispana, esta leyenda, sino también en los países anglosajones, con variantes, pero es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la historia? La historia es que en un baile, generalmente, por eso digo, eran bailes de pueblo, una chica muy hermosa aparece con un vestido, y alguien la saca a bailar y están allí bailando y se le derrama café en el están vestido. Conversando después de bailar, sentían una gran atracción el muchacho por la chica y se le derrama café en el vestido. Entonces le dicen que la lleve a la casa. La chica no la dejan en la casa, sino que la dejan ahí hay una variante que dicen que la dejan en la casa o cerca de la casa porque no llega o la ve entrar. Y la otra variante es que la dejan en un lugar cerca del cementerio. Son las dos variantes. O en una finca que estaba rodeada por un muro y todavía no se dice bien qué lugar era ese. Exactamente, son las variables que hay. La cuestión es que este muchacho quedó prendado por esta chica y al otro día va a tratar de visitarla nuevamente. Cuando va, hay dos, también aquí está la variante. Una que le dicen que toca el timbre, sale una persona de la casa y pregunta por esta chica y bueno, la persona que lo atiende está consternada porque está preguntando por la hija y la hija había muerto. Entonces le dice que justamente que era imposible porque la había visto la noche anterior y que había estado bailando con ella y que tenía un vestido de determinado color. Y cuando van a buscar ese
vestido, va la madre a buscar el vestido, justamente el vestido aparecía con una mancha de café. La otra leyenda dice que aparece... Sí. La otra más compleja, más complicada, es que dice que va a visitarla a esa finca rodeada por un muro y ahí se da cuenta recién que era el cementerio. Entonces ve justamente la foto de la chica con la que había estado en un panteón. Esta es más complicada porque, bueno, consigue el muchacho que le abran el ataúd y ven que el cadáver tenía la mortaja manchada de café. Y justamente la característica de esto es que no es simplemente lo que uno le contaban, es que esto le pasó al amigo de un amigo, por eso se llaman cuentos de amigo a amigo, o sea que dan como una referencia real y concreta, así le pasó al primo del amigo de un amigo de Carlito. Y cuando uno va a buscar al primo del amigo de Carlito, generalmente nunca existe. O sea que la característica es que tienen toda una base real, si se quiere, que se va, digamos, pasando de boca en boca como una especie de teléfono descompuesto. Es que en realidad no existe una base real, lo que existe es real. Base real en el sentido de esto que usted mencionaba, de que le pasó a alguien conocido, claro, cercano. La referencia sería algo real. Pero el origen es totalmente difuso, jamás se puede llegar al verdadero protagonista de la historia. Y hay Hay otra muy, muy famosa también, que ya que estamos en anécdotas, a mí me la contó mi mejor amigo. Y yo ya sabía de qué se trataban los folk tales o las leyendas urbanas, ¿no? Y entonces me quedé escuchándolo sonriendo. No podía creer que me estaba contando una famosa leyenda urbana. Me lo contaba completamente convencido. Y me decía, ahora no recuerdo bien si mencionó un amigo o mencionó que se lo había contado un pariente, me parece, un cuñado, algo así. Evidentemente ahí estaba diciendo cualquier cosa, pero con cierto convencimiento de la historia, ¿no? Yo le dije, no puede ser que te hayan contado eso. Sí, me aseguraba que se lo habían contado. Entonces yo traté de verificar eso. ¿Quién te la contó? Y finalmente parece que no sabía bien quién se la había contado, si era el cuñado o el primo. O el primo, pero él estaba completamente convencido de que le habían contado la historia y que la historia era cierta, ¿no? Bueno, la historia yo ya la conocía, es la famosa historia de la rata, la rata de la isla, se conocía acá en Rosario. Resulta que era una familia de Rosario que acampaba acá en la isla y adoptaban a un perrito medio raro, medio feo, abandonado, que estaba muy hambriento, ¿no? De vuelta al departamento aquí en Rosario, adoptan al perrito, bastante feo, raro y bastante hambriento parece, y ven que desapareció el gato de la familia. Entonces lo buscan por todos lados y encuentran los huesos del gato en el balcón. Entonces llevan el perrito a un veterinario y el veterinario les revela que se trata de una rata africana y que no es un perro, es una extraña rata africana y que el bebé de la familia se salvó porque a la rata no le faltó comida, sino el próximo bocado de la rata africana era precisamente el bebé de la familia, ¿no? Entonces esa es la historia que a mí me contaron y que se sabe que se conoce en muchas otras partes del mundo, incluso en Alemania se la cuenta como la historia del perro de Kenia. Y acá en Rosario, porque eso es lo que pasa también con los cuentos. Se va adaptando al contexto. Se adaptan al lugar. En este caso, Rosario era la isla, que puede ser como el lugar alejado en La Boca, por ejemplo. Claro. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y yo le voy a contar de esa misma historia algo muy, muy interesante, fundamentalmente por quién la termina contando esta historia. Esta anécdota es genial. Yo la conozco. Y es justamente, no era la rata africana, sino que era una rata del Amazonas. La historia es así. Resulta que un día, la voy a tratar de hacer bien corta porque es larga, pero la historia es larga, pero es muy rica en condimentos de todo tipo. Resulta que un día un grupo de investigadores del fenómeno OVNI me llaman a una de las reuniones en la casa, porque investigadores que tuvieron que ver con esta radio, también, vamos a decir. Se había encontrado la prueba de un extraterrestre. Concretamente... Había aparecido una prueba material de un ser extraterrestre. Concretamente la mano.
Y lo llaman a Berlanda para chequear. No, estábamos, era una reunión y yo voy a esas reuniones que se hacían periódicamente y me cuentan que lo más novedoso era que había aparecido en la terraza, se habían visto luces, no me acuerdo cómo venía el tema, la cuestión es que se habían visto, había el perro de la... La trajo el perro a la mano. La trajo el perro a la mano, era una mano de un gris, de estos seres de los ojos negros y demás que aparecen en las abducciones. Era básicamente la mano de un gris. Claro, cuando uno ve las fotos, que yo tengo esto ocurrió en el 90 y pico, justo cuando estaba muy de moda también los X-Files y el tema de los grises, ¿no? Estos famosos extraterrestres. Se dieron una serie de acontecimientos sincronísticos, por decirlo de alguna manera, en esa familia que había tenido esta mano, y me muestran las fotos. Las fotos realmente eran bastante impactantes si uno ve la foto de lo que parecía mucho más grande de lo que era y demás. Yo me acuerdo porque recuerdo perfectamente que usted vino con otro amigo nuestro y me mostró las fotos. Y me mostró un dibujo de una revista de ufología donde se veía una supuesta mano, cómo eran las manos de los seres grises, ¿no? Entonces usted me dijo, ¿qué es esto? Y yo miré las dos, el dibujo y la foto, y dije, ¿qué va a ser? ¿Es la mano de un ser extraterrestre? Si era exactamente igual. La cuestión es que, haciéndola corta, para no extendernos mucho en esto, obviamente empezamos a investigar el tema, no nos cerraba a nosotros que fuese la mano extraterrestre, y menos que lo hubiese traído un perro en la boca de la terraza de una casa del sur de la ciudad de Rosario. Pero usted porque es muy escéptico. Y empezamos a averiguar por qué para nosotros lo que era... Porque primero nos dimos cuenta de que en realidad lo que parecía la foto, que parecía un tamaño bastante grande, en realidad eso representaba la foto. Pero lo cierto es que cuando empezamos a hablar con otra de las personas que había visto eso, era un tamaño chico. O sea, todo daba a pensar de que era la mano de... Una manito. Una manito de una nutria. Ese era el punto. O de un colpo, que son un poco más grandes que la nutria y que son habitantes de nuestras islas. La cuestión es que tratamos de buscar... nutrias por todas las carnicerías habidas y por haber para compararlas y llevársela a esta persona y mostrarle si eso era lo que habían visto. No encontramos ninguna carnicería que tuviera nutria con mano, o sea, ya se la habían cortado. Pero llegamos al Museo Ángel Gallardo, antes de que se quemara. Uh-huh. Llegamos al Museo Ángel Gallardo y preguntamos a hablar con alguna persona, con alguna bióloga era, no recuerdo el nombre, si lo tendría tampoco se lo daría. Un especialista en animales. Y le mostramos la foto para ver de qué era. Y le preguntamos si esa foto podía pertenecer a una nutria. Claro, el tema del flash, el color y demás daba la imagen de que no daba una imagen de una pata de nutria. Entonces, ¿qué nos dice esta bióloga del Museo Ángel Gallardo? Que seguramente no era una nutria, y seguramente pertenecía a una rata del Amazonas que por ese entonces andaban por las islas de la ciudad de Rosario. O sea, nos lo cuenta un profesional, bióloga del Museo Ángel Gallardo, es genial porque animales, fueron una leyenda urbana, fueron a buscar a una científica, a una representante de la ciencia, para, desde el punto de vista escéptico, tratar de explicar el caso y se encuentran con una leyenda urbana. Es increíble, ¿no? Si algún día lo vamos a escribir porque es un caso bastante interesante. Conclusión a todo esto, cuando fuimos a la casa de esta persona vimos que en la terraza no era una mano extraterrestre, obviamente, sí era una mano de una nutria, y lo interesante es que cuando llegamos a la terraza de esta persona vimos que estaba llena la terraza de quinotos. A 2 casas por las terrazas vimos un árbol lleno de quinotos. Entonces supusimos que alguien tiraba los quinotos de ese árbol a esta terraza. Claro. La mujer nos decía que era el problema que tenían con los chicos de esa casa, que le tiraban a los perros que tenían los quinotos. Entonces fuimos directamente a hablar a la casa, ubicamos cuál era, y le preguntamos al marido si había ido a pescar recientemente. Y el marido nos dijo que sí, que había ido a pescar y que había cazado 2 nutrias. Eran que justamente colpos, le habían cortado las patas y que habían desaparecido misteriosamente. Es decir, los chicos del matrimonio sí le habían tirado las patas a los perros de la vecina, el perro la agarró y ahí apareció la famosa mano del extraterrestre. Impresionante. Historia, y de estas hay muchas más. Vamos a... ¿Les parece el tema de la media hora? Hablando de historias. Dele nomás. Hoy sí que no tiene... En este programa número 51, porque nos saltamos el 50 para festejarlo más adelante. Y creo que si seguimos así va a ser una leyenda urbana el programa número 50, la claro, gente creado. Sí. La gente lo va a buscar en YouTube y nunca va a estar.
Hay uno que desapareció ya. Hay uno que de verdad porque desapareció, no se grabó. Creo que el 25, no se grabó. Sí, o sea, lástima, el que lo pudo porque escuchar, lo escuchó y ahí quedó. La temática era muy interesante, era de los indios norteamericanos, pero quedó Lo podemos repetir más adelante, Sí. hacemos un 25 bis. Decía que el tema de hoy no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver con la vida fuera de la radio. Vamos a escucharlo, ingeniero Cristian. Podés comunicarte con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado. Abra la sombrilla que el sol está fuerte, ¿eh? La agarré con la boca llena. Estamos en el aire. Quiero decir algo. ¿Se puso el bronceador, Vigas? ¿Estamos en el aire? Sí, está bien el calorcito. ¿Por qué me dices eso? No escucha el mar que tiene atrás suyo. Sí, muy lindo. ¿Qué, Transmite tranquilidad. ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar, doctor Viegas? No sé, usted sabe. ¿Cómo que? Sí. Escuchamos Silvio el Rodríguez. señor Silvio Rodríguez. Heavy metal de la primera ola, como le dicen. No podíamos llegar al programa 50 sin haber pasado. Nunca lo habíamos pasado. No. Y bueno, es una poesía alentadora. Solo eso. Recordarnos de vivir hoy. Bien, el presente, muy bien. Muy Nos budista. llegó Muy budista. Un comentario de Karina, y muy interesante lo que plantea, que dice, si me gira, ahí voy a ver. Usted no está leyendo. No, voy a leer, pero ahora... Necesita anteojos. No, está, no es suficiente. Control que más veo, no se ve problema. Dice, mis queridos amigos de La Grieta, pensando en estas leyendas urbanas que están comentando, todos en algún momento de nuestras vidas escuchamos algunas de estas historias, y por qué no, la hemos creído. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual nuestra percepción o nuestra memoria se modifica, se acomoda o se posiciona para justificar que esta historia, en la cual queremos creer, es absolutamente cierta, al punto que para darle credibilidad le adjudicamos a alguien cercano? ¿Será esa necesidad de tener alguna prueba de que lo sobrehumano o supernatural existe? Interesante comentario, ¿no, doctor Viegas? Sí, sí, por supuesto. Creo que también tiene mucho que ver acá la lingüística, ¿no? Que obviamente siempre terminamos en eso y en la filosofía del lenguaje. Estas leyendas son posibles gracias a esa capacidad del ser humano de metaforizar y creo que en las leyendas urbanas, como en las otras leyendas, digamos, llamémosle las más antiguas, las rurales o las tradicionales, digamos, que aparecen en los libros de folclore y de mitologías antiguas, aparece esto de algún aviso o algún mensaje. Por ejemplo, protejamos a los niños o cualquier de estos mensajes que pueden entreleerse atrás de la leyenda. O cuidado con los desconocidos, ¿no es cierto? O en el caso de la rata de la isla, bueno, no sé, hay un mensaje ahí también en principio, no quiere decir que todos los mensajes que aparezcan detrás de estas leyendas sean positivos, ¿no? A veces también pueden encubrir alguna cuestión etnocéntrica o el peligro de lo extraño, ¿no? El peligro de lo extranjero, lo africano, como lo exótico, lo lejano, ¿no? Siempre, porque tiene que ser la rata, no es de Europa, ¿no? Es de África, o de la isla, el peligro de lo salvaje, ¿no? Entonces, tal vez tengan siempre algún mensaje que tiene que ver con angustias, con características muy básicas del ser humano, ¿no? Y esta cuestión también de lo que decía Karina, ¿no? Del hecho de, para darle, como no está la prueba,
la prueba surge a partir del lenguaje. Es de un amigo de un amigo. Claro. O sea, ¿qué más fidelidad que esa? O que lo transmita una abuela, o que lo transmita un padre al hijo, como para decir que esto sucedió y esto existe. Sí. Y es interesante. Además, nunca hay un nombre. Y es propio, interesante que alguna vez lo podemos tratar en un programa así en el extenso, programa 50. el tema de lo que es lo sobrenatural. A eso Y cómo de porque pronto... creo que ella misma, Karina, se responde en la misma pregunta, en busca de este mecanismo, es justamente porque queremos creer. Está esa necesidad de creer en lo sobrenatural, siempre hay una partecita medio increíble en la historia, que es lo que le da el condimento. Como usted decía, hay algunas que dejan moraleja. Por ejemplo, antes las viejas estaban más, digamos, más cerca de generar miedo, y las más nuevas, las leyendas urbanas más nuevas, tienden más a crear un poco de paranoia. Un poco de a poco se van adaptando también a los tiempos. Claro. Pero más allá de eso, muchas de estas leyendas urbanas, está esta cuestión sobrenatural, que no va a tener explicación científica, pero sin embargo queremos creer. Esa necesidad de que sí, de que lo mágico existe. Y está bueno, porque tampoco en el fondo ninguno realmente busca que vengan y le expliquen y digan, mira, este es el primo que me contó lo que le pasó. Ese manto de duda también forma parte de lo lindo de las leyendas urbanas. Queremos creer. Ni hablar, es eso. ni hablar. Como decía el problema, Mulder, claro, de los expedientes secretos. Exacto. X. El problema es que nos hemos creído en la modernidad, sobre todo, y nosotros todavía hijos de la posmodernidad, pero en cierta forma también todavía de la modernidad, hemos creído, nos hemos comido, digamos, esta falsedad del racionalismo extremo y de que éramos súper racionales y materialistas, y el pensamiento mágico también está íncito en la cultura occidental. No es cierto que, como decían estos viejos antropólogos del siglo XIX, claro, como Levi Brühl, ¿no? Que había un pensamiento infantil y mágico y una participación mística solo en los pueblos primitivos. Pensamiento, ¿no? De clases, un clasismo del pensamiento, y el pensamiento mágico le correspondía a los indios brutos e ignorantes, exacto, y a las civilizaciones antiguas. Claro, y en el pensamiento occidental no, se había superado eso, estaba en instancias de superarse. Y esto no es así, hay un doble pensamiento, mitos, logos, ¿no? De hecho, el pensamiento lógico sirve para la vida cotidiana, para sobrevivir, para las herramientas, para levantar una casa, levantar una choza. Ese pensamiento lógico también, por supuesto, que estaba presente en las civilizaciones antiguas y en los pueblos tradicionales. Y el pensamiento mágico, que es verdad que estaba muy presente en estos pueblos, pero también está presente. Lo que pasa es que aparece en la cultura occidental como solapado. Pero está como reprimido, pero sigue en la misma estando. ciencia. Desde el punto de vista claro, que el se reproduce en la forma ciencia. parte de lo observado y ve lo que cree ver, es también una cuestión de fe el hacer ciencia hoy en día. El otro día hablaba con un amigo mío que es biotecnólogo, mi amigo Lisandro, le mando un saludo, y él me mostraba muy contento todas sus investigaciones con los últimos métodos de avanzada para ver membranas de bacterias, etcétera, etcétera. Y yo, sinceramente, que desconozco completamente el tema, lo único que veía eran manchitas rojas. Y él tenía toda una explicación fantástica de cómo, por ejemplo, la bacteria esa se teñía de rojo porque captaba determinado antibiótico. A lo que voy. También desde la ciencia uno cree ver lo que quiere ver. La ciencia se ha convertido también en un mito. En un mito, en una cuestión de fe. Ni hablar. Y la razón también, ¿no? Se disfrazó de mito cuando se ha postulado casi como la salvación del planeta, o cuando, digamos, asume características animistas, ¿no? Como cualquier otra ideología que ha asumido, digamos, características casi sobrehumanas o antropomórficas, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, no es raro que muchas de estas leyendas urbanas también toquen temas, por eso son leyendas urbanas, ¿no? Que digamos que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades muy temidas. Recuerdo cuando todavía no existían, digamos, los retrovirales y demás, había surgido la famosa leyenda ¿Del SIDA? Sí, la persona que había estado con una chica, o puede ser al revés también, según las versiones,
en un hotel al Club del SIDA. Claro, con una desconocida, y cuando se levanta ve que la chica se había ido y en el espejo, con el rouge, con la pintura del lápiz labial, había escrito bienvenido al Club del SIDA. ¿No? Eso es para provocar favor, ¿no? en la playa o en las butacas de los cines. Exactamente. O en los teléfonos públicos donde se recogían las monedas también. Hay que tener cuidado. Claro, y la que hablábamos recién, que recuerdo que también fue en época de los 90, que alcanzó bastante pánico gran parte de la ciudad de Rosario, tal vez porque también se difundió por la televisión, era la de la Traffic Blanca o la Combi Blanca, que supuestamente secuestraba a los niños aquí en la ciudad y le extraían los órganos, ¿no? Era como una mafia que se dedicaba a eso. Y había en un supermercado, que todavía está, y en la tienda La Favorita, donde de pronto iba la madre, perdía al chico, lo llevaban al baño, lo transformaban en varoncito y ahí lo secuestraban. Claro. Para el secuestro de niños. ¿Cuánta gente? Sí, pero que esconde eso quizá una realidad, que tiene que ver con que hoy después nos venimos a enterar, quizás, algunos casos relacionados con el tráfico de personas, y no por el tráfico de la tratante de blancas, ¿no? Concretamente, o sea que... Sí. El hecho de que existan estas otras cosas bien reales, digamos, da los elementos básicos para la construcción de esa leyenda urbana, porque digamos que el hecho se haga arriba de una Traffic, sin los instrumentos quirúrgicos y demás, evidencia a todas luces que se trataba, digamos, de una historia falsa. No así, digamos, el hecho de que sí existen los secuestros, de que sí existe la trata de blanca y de que quizás también los laboratorios crean enfermedades, ¿no? Ahora se está hablando mucho a raíz del tema del ébola en África, ¿no? Que del brote, digamos, es bastante imparable en Liberia. Con piranoia. Y claro, y aparecen estas voces de alarma y demás. Sí, como que también ya tienen la medicación, pero siempre, SIDA, pero por cuestiones de comerciales. Bueno, es que la cuestión comercial existe y... Eso es más probable que exista realmente el bombero, por ejemplo. Acá Alejandro Hugo, un saludo a Alejandro que nos escucha siempre. Un saludo, seguro que tiene alguna leyenda de Pyongyang, de Corea del Norte. Esa yo la había escuchado cuando era pequeño, pero el muerto en el tanque de agua del Poli. Sí. ¿Mito o realidad? Varias generaciones de los que egresamos de allí lo supimos por boca de los profesores. Sí, y no se sabía, le pregunto a Alejandro, ¿no sabía quién era el profesor? Yo creo que tenía nombre, apellido y todo. Sí, recuerdo que mi hermano, que iba al Politécnico, amigo de Alejandro, contaban esa historia en los años 80 seguramente. Hay otra, acá Fernando Simeone nos habla del Pitufo Enrique. Pero yo cuando era chico, a ver, ustedes a lo mejor se acuerdan, yo tenía el póster de los pitufos en la cabecera de la cama, y un día me acuerdo que mi mamá... Que los pitufos se movían. Claro, se movían y decían que a la noche venían con una soga al cuello y te ahorcaban y te mataban. Bueno, lo mismo eso ha pasado, yo lo escuché de boca de con mi mamá, que no sé dónde lo habrá escuchado, en la verdulería a lo mejor. La cuestión es que de un día para el otro vino totalmente atormentada y me arrancó el póster que ella misma me había regalado unos días atrás. Se dice que cuando quieren bajar a un personaje exitoso empiezan a tirar estas historias, pero también ha sucedido exactamente lo mismo con Hello Kitty. Yo tenía el póster de Zulma Fayá y decían que salía de noche. Ah, no. Pobre Zulma. Quería decirles que... Me estoy acordando. No Zulma Lobato, ¿eh? No, me imagino. Esa aclaración que oscurece, doctor Berlanda. Estaba de más. Me trae una imagen bastante Un saludo para mi amiga Zulma Lobato. No, porque también tenía el de Nélida Lobato. Nélida Lobato, por otro lado, hay una no sé llamarlo leyenda urbana, pero son estas historias que no se saben si son verdad o no, que se dice que Nélida Lobato, esto lo estoy contando en serio, a ver. Cuando la enterraron se sentían gritos en el panteón, y cuando la fueron a abrir el cajón, la encontraron dada vuelta y con arañado, digamos, la tapa del como si fuese tenido una catalepsia. Bueno, eso quedó también en muchas también historias. Se comentó, ¿no? De famosos. También recuerdo ¿se acuerdan ustedes de las figuritas esas que raspaba y olé? Que había algunas figuritas que uno raspaba y sentía el aroma.
También me acuerdo que decían que era droga, algo que si raspabas ahí era droga, inhalabas droga. Y hay un juego, un juego de Atari. Nadie cambiaba las redes de esa por las dudas. Polydrome creo que se llamaba, un juego de Atari, que nunca nadie también lo encontró cuando lo buscó, que dice que ese juego provocaba una serie de reacciones en los niños que lo jugaban, ¿no? Sí. Ahora de tipo convulsiones y ese tipo de cosas, pero después rápidamente lo bajaron, lo sacaron y el juego nunca nadie lo vio, pero fue muy conocido así. Las nuevas leyendas urbanas, además de tratar temas que tienen que ver con la tecnología actual, también se reproducen a través de las redes. Exactamente, así como años atrás la forma de reproducción era del boca en boca, hoy con internet, con las redes sociales, todo se distribuye de otra manera mucho más rápida. De hecho tiene un nombre propio dentro del ambiente cibertrónico, por decirlo de alguna manera, que son los hoax. Los hoax. Hoax o engaño. Que son, a todos nos llegaron seguro, esos mensajes de cadena que vienen por correo. Por ejemplo, uno del más popular, que en septiembre del 2015 Hotmail va a cerrar, entonces tenés que enviar este mensaje a la mayor cantidad de personas y salvemos al mundo de que no cierre Hotmail, por ejemplo. ¿Se acuerdan del I2K? En el año 2000. Claro. Se iban a apagar todas las computadoras del mundo y no sé qué, no pasó nada. Bueno, estos OAX, está lleno de OAX dando vueltas. Habitualmente van por cadena de correos y que la única función es que sean reenviados y seguir molestando y generar spam, correo basura. Llegan un montón. No sé, creo que a esta altura generacionalmente van todos los al tacho de basura, pero por ahí gente de otra generación, de viejas generaciones, que siguen tomando como verídico todo lo que llega por correo. Sí, generalmente siguen reenviando. Son frases catastróficas que además citan fuentes supuestamente de confianza, citan medios de comunicación, exacto, citan informes del Banco Mundial, dependencias del Estado y demás, para volverlas un poco más creíbles, digamos, y además ruegan siempre que la información sea difundida para evitar que otras personas resulten afectadas por tal o cual catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, con eso logran que a su vez se siga amplificando la noticia falsa o el hoax, ¿no? Por eso, señor, si le llega un hoax, corte ahí mismo. Hay muchas historias. Quería referirme a la persona que acuñó el término leyenda urbana. Fue en 1968 el folclorista estadounidense Richard Dorson, considerado el padre del folclore norteamericano, que estudió además mucho folclore de los negros, de la zona de Minnesota y demás. Participó en debates también televisivos y demás, era muy conocido en ese ámbito. También escribió muchos libros sobre recopilación de leyendas. Fue él el que acuñó este término, leyenda urbana, para definirla, digamos, como una historia moderna que nunca ha sucedido y que es contada como si fuera cierta. Y también hay otro señor que es Jan Harold Brumbaugh, que escribió bestseller como por ejemplo The Vanishing Hitchhiker, significa la autoestopista fantasma, ¿no? Con toda esta historia, digamos, en una narración, además de otros libros, y justamente es esta persona que hace la introducción y el comentario de este libro que trajimos aquí con el Dr. Berlanda. Es un libro de los 90 que se llama The Big Book of Urban Legends, ¿no? El gran libro de las leyendas urbanas, un libro de más de 200 historietas. 200 historias hechas en forma de historietas. En formas de cómics y que nos narran las distintas leyendas urbanas o folk tales. Muchas de ellas son reconocibles porque además de en el mundo anglosajón se han narrado, digamos, en nuestro ámbito. En otros casos no, son historias que por lo que he podido ver en este libro no las conocemos aquí en nuestro ámbito, pero como estas historias viajan muy rápidamente. Una que salió publicada en internet como noticia y que es una leyenda urbana es el caso de tenían que apagar un incendio forestal y es más, inclusive una serie. Creo que ¿cómo es? La recrea
una serie, si no me equivoco, es una de estas series 6 de que es investigación de escena de crimen. Escena de crimen investigation. Que es el tema de que tenían que apagar un incendio forestal, entonces los helicópteros sacaban con grandes bolsas agua de los lagos cercanos y la derramaban sobre los incendios, sobre el incendio. Y cuando apagaron el incendio apareció arriba de un árbol un buzo. Ah, es verdad. Y no se sabía por qué había aparecido ahí, y era justamente porque habían pescado un buzo. Pescaron un buzo y lo tiraron arriba del incendio forestal. Eso apareció como noticia y es recreado inclusive en una serie, y en realidad se trata de una leyenda urbana. Por eso, no crean todo lo que leen. Y hay leyendas de todo, de todos los ámbitos. Escuchan, hay de deporte, ni todo lo que ven, hay de tecnología, ni todo lo que piensan. Hay de ciencia. Crean todo lo que sienten. Sí, hay una leyenda urbana que dice que Central salió campeón hace 10 años. Bueno, sí. Creo que una leyenda urbana hace tanto 30, tiempo que la verdad que ni bueno, idea si será cierto o no. Pero con los alimentos y con las bebidas también hay muchos cuentos de un amigo o a otro amigo. Por ejemplo, ¿quién no escuchó esa historia de los efectos que le produjo a un joven la mezcla que le dieron de gaseosa con aspirina? O todos los... Coca-Cola con café aspirina se usa para jugar a la sí, pelota. más todas las otras cuestiones que tienen que ver con esa famosa bebida, la Coca-Cola, que supuestamente sería espermicida, que digamos que afloja los tornillos, bueno. No, es verdad. Se dice el Jaimito, decían. Se dice que también es Jaimito. El tema, digamos, de... El Jaimito, acá me dice que sí. El tema de la sandía con vino, ¿no? La historia de la lombriz o del gusano en la hamburguesa, la laucha en la lata de tomate, el vidrio molido en el dulce de leche. A veces, bueno, están basados en hechos reales que han ocurrido en alguna ocasión, pero en Alemania los sociólogos llaman a estos cuentos la saga de la rata en la pizza, ¿no? Bueno, hay muchísimos también de lo que tiene que ver de la rata en la pizza, claro. Qué buen nombre. Sí. A veces tal vez para desacreditar determinadas lo que usted dice de cadenas o empresas, ¿no? No, más de la aspirina, ¿sabe cuál es? La que usted tomaba Coca-Cola con o una gaseosa con esos caramelitos que explotaban en la boca, con los fish, polvito, con los fish, y le tallaba el estómago. No se decía eso. Sí, o si comía la semilla de la uva te iban a hacer el árbol adentro. ¿Cómo se llamaban esos polvitos que uno se ponía en la lengua y explotaban? Los que eran los... No, eso eran los chasqui, chiqui, no sé cuánto. Qué lástima que no están más, eran lindos. Sí, no creo que siguen estando en algún lugar de eso que trae cocinas importadas. Pero la cuestión es que todos estos cuentos sí también no solamente están dentro del tema de las leyendas urbanas y con un sentido más profundo, como lo hablábamos antes, como una cuestión de moraleja o como una cuestión para ver lo sobrenatural o lo que fuese, sino también, como usted decía, para muchas veces tratar de hacer campañas publicitarias. Se hablaba también de las campañas de propaganda subliminal en algunas envases también de gaseosas o algunos envases de vino, o campañas en contra, digamos, de alguna marca, porque justamente se había encontrado un animal en una salsa de tomate o algo por el estilo. Y algunas historias tienen que ver con un lugar determinado. ¿Quién no ha escuchado hablar del famoso Área 51 o Hangar 18? El Hangar 18, claro. Antes era el Hangar 18, mucho antes del Área 51, que es una base militar aérea en Nevada, en Estados Unidos, que, como el propósito de esta base es justamente secreto, es una base militar secreta, no se permite el acceso a las visitas o a la prensa, todo esto es pasto, digamos, para que se origine la aparición de supuestos, ¿no? Tales como el desarrollo de armas de destrucción masiva y el almacenamiento de naves espaciales, de platos voladores, cuerpos de extraterrestres que habrían llegado a la Tierra y que están ahí guardados y demás. Incluso, he leído, esto no lo había escuchado antes, en Rusia también existe nunca fue ni desmentido ni confirmado por el gobierno ruso, el supuesto Metro 2 de Moscú. El Metro 2 es un medio de transporte subterráneo, secreto,
teóricamente, que uniría puntos clave de la capital rusa y que serviría de comunicación de emergencia para los altos cargos políticos y militares. La cuestión es que nunca nadie se ha metido adentro de ese subterráneo y del Metro 2. Que lo que sucede en la real realidad, es muchas veces peor. Absolutamente, claro que esa historia es en similar forma que ocurre con los mitos, ¿no? Que también encierran algún mensaje que muchas veces también tiene mucho que ver con el medio ambiente, con la estructura de la sociedad que los narra, y aquí también las leyendas urbanas también tratan de temas cercanos, digamos, y que tienen que ver con los miedos que se generan en la convivencia en la ciudad, ¿no? En las grandes ciudades, en la metrópoli, los peligros de las grandes metrópolis. Le tiro una, Díaz. Acá nos apunta nuestro querido DJ. Si volás al revés alrededor de la Tierra, te sacás años. Ah, mira qué bueno. ¿Usted la sabía esa? No la sabía. Superman es el único que vi que puede hacer esto. Claro. Pero después tiene algo basado en lo real. Como también, porque para volar así alrededor hay que viajar a la velocidad de la luz. Pero esto es imposible. Y técnicamente la ciencia, su ciencia, dice que es posible. No. Y más allá de la luz, menos. Hasta ahora. Salvo las ¿Usted cree en la ciencia no o no locales. cree en la ciencia? Y algunas cosas sí, otras no. ¿Qué sucede si uno atraviesa la velocidad de la luz? Uno, ser humano. ¿Qué dice la ciencia que sucede? Sí, está bien. Acá pasaron... Bueno, en el experimento de Island Aspect en el 82 se confirmó que podría haber lo que los físicos llaman fuerzas no causales, no locales, dicen, para no hablar de otras dimensiones que exceden, digamos, la velocidad de la luz. O bien se puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Pero ahí es donde se aparece la cuestión del tiempo relativo, que puede pasarle 2 años a un astronauta que viajó a la velocidad de la luz y en la Tierra pasaron 500 años. Totalmente, la relatividad. Es el argumento de la película Planeta de los Simios. También, o hay una más, si quiere más, para niños, El vuelo del navegante se llama. Un niño que lo secuestran y que para él fue un abrir y cerrar de ojos, pero acá en la Tierra habían pasado 4 años, la familia lo había dado por muerto y... No sé si lo vio, Flight of the Navigator. No, ¿sabe lo que no entiendo? A veces que pasa a ser también un mito, es cómo llegamos a este tema hablando de las leyendas urbanas, hablando de la velocidad de la luz. Todo sucede. Yo le voy a pedir a Cristian si puede poner el tema de cierre para ir despidiéndonos. Nos vamos como entramos. Con John Frusciante, uno de mis guitarristas favoritos, junto con Jimi Hendrix, conocido porque tocó con los Chili Peppers. Hay muchas historias sobre Jimi Hendrix también. También dicen que estaría vivo. Y hay algunas historias también sobre famosos músicos que tenían su talento gracias a... Hemos hablado, ¿sí? Sí, a haber firmado un pacto con el diablo en un cruce Robert de caminos, entre otros. Creo que en el programa de los últimos que subí, 39 o 40, tocamos ese tema. Muy bien. En el 39, exactamente. Qué Arrancamos memoria. con Crossroads de Robert Johnson. Qué memoria. Fue la tercera parte del especial del caso Pérez. Ah, mire usted. Se ve que lo estuvo repasando hace poco. Lo acabo de editar y subir a YouTube. Nos vamos hasta el martes que viene. ¿Vamos a tener la presencia de Prometeo o es un mito, otra leyenda? No sabemos. Hay que ver si zafa. Programas como este fomentan las leyendas urbanas. Sí, la verdad. Sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Vamos con la rúcula de los rabanitos. Nos vamos. Chao, hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Qué lindo es dar buenas noticias. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje. Los esperamos la próxima semana
para seguir adentrándonos en la grieta